Lo más peligroso que puede hacer un hombre es dejar que una mujer lo subestime. Lo hice a propósito. Mi nombre es Rafael Herrero y el viernes 3 de abril de 2023, ella cometió ese error. Estaba en la mesa de la cocina de nuestro piso en el barrio de Salamanca, Madrid, bebiendo mi primer café solo, todavía con la camisa de ayer, sin leer nada en particular. Una mañana normal, una mañana tranquila. Carmen ya estaba vestida, con la armadura completa, americana, tacones y ese tono de pintalabios en particular que usaba cuando tenía reuniones del Consejo de Administración. Dejó un sobre marrón en la mesa, junto a mi taza, sin detener el paso. IQOT, mis abogados han redactado algo IQOT, dijo, desplazando la pantalla de su móvil. IQOT, debería haberlo hecho desde el principio. He trabajado demasiado duro como para dejar algo al azar IQOT. Miré el sobre, la etiqueta con el membrete del bufete de sus abogados, un poco demasiado impecable, un poco demasiado preparado. No me sorprendió el documento en sí. Me sorprendió que finalmente hubiera dado el paso. IQOT, ¿qué es esto, IQOT? Dije, aunque una parte de mí, una parte silenciosa y observadora, ya lo sabía. IQOT, un acuerdo prematrimonial IQOT, lo dijo con el mismo tono con el que dices que la ropa está lista en la tintorería, plana, logística. IQOT, sé que el momento no es el ideal, pero llevamos casados 2 años, Carmen IQOT. IQOT, por eso mismo necesitamos claridad de cara al futuro IQOT. Finalmente levantó la vista de su móvil y sonrió. Esa sonrisa particular que nunca llegaba a sus ojos. IQOT, tómate tu tiempo para leerlo. Mis abogados están disponibles si tienes preguntas IQOT. Cogió su bolso, caminó hacia la puerta y no me dio un beso de despedida. Llevaba 7 meses sin hacerlo. Los había contado. La puerta se cerró con un clic. Me quedé allí sentado. El sobre se quedó allí conmigo. Lo cogí, lo dejé en la mesa, lo volví a coger. Once Paginas. Su firma ya estaba en la página 9. Las tarjetas de contacto de sus abogados estaban sujetas con un clip en la parte delantera, como si esto fuera el cierre de una venta inmobiliaria y yo solo tuviera que firmar y seguir adelante. Leí cada palabra y, en algún punto alrededor de la página 6, donde mis activos se describían como IQOT, no verificados y presuntamente mínimos IQOT, algo cambió en mi pecho. No fue ira, fue claridad. Pero esta historia no empieza el viernes 3 de abril de 2023. Empieza 3 años antes, un miércoles por la noche a finales de febrero de 2020, cuando Carmen Valero entró en mi vida con un vestido negro y una sonrisa que probablemente tenía una sección de términos y condiciones que yo aún no había leído. Evento de antiguos alumnos del IE Business School, Madrid. El tipo de evento donde todo el mundo está haciendo contactos o fingiendo que no los hace. Yo estaba de pie al fondo, cerca de los canapés de jamón ibérico, porque ahí es donde se pone la gente real, bebiendo un agua con gas y preguntándome por qué había dejado que mi amigo de la universidad, David Jiménez, me convenciera para ir. IQOT, no ha salido desde que vendiste la empresa IQOT, me había dicho David 2 días antes. IQOT, te estás convirtiendo en uno de esos tíos IQOT. IQOT, ¿qué tíos, IQOT? IQOT, de los que le ponen nombre a las plantas de su casa IQOT. IQOT, no tengo plantas en casa, David Cot. IQOT, exacto IQOT, dijo. IQOT, eso es peor IQOT. Así que fui. Americana azul marino, sin corbata. Planeaba quedarme 45 minutos, dar 3 apretones de manos y luego volver a mi piso en el barrio de Salamanca para ver algo olvidable en la televisión. Ella me encontró. Ahora lo sé. Pero aquel miércoles por la noche de febrero de 2020, solo pensé que tenía suerte. IQOT, no está socializando con nadie IQOT, dijo, apareciendo a mi lado como si hubiera estado allí todo el tiempo. Miré a mi alrededor. IQOT, tú tampoco IQOT. Sí, Hugh. Se río de verdad. No de esa forma ensayada que se escucha en este tipo de cosas. And quote. Touché. Carmen Valero and quote. IQOT, ¿a qué te dedicas, Rafael Herrero, IQOT? Aquí vamos. Me hacían esta pregunta 40 veces por noche en estos eventos. Había aprendido a mantenerlo simple, aburrido, para que siguieran su camino. And quote. Consultoria and quote. Deitch. IQOT, casi retirado. Hago un poco de todo IQOT. Ella no se movió. La mayoría de la gente pasa de largo después de escuchar IQOT. Hago un poco de todo IQOT. Ella no lo hizo. Hablamos durante 2 horas esa noche. Me dijo que era la directora ejecutiva de una empresa mediana de logística llamada Valero Logistics. Crecimiento rápido,
respaldada por inversores, el paquete completo. Era inteligente, divertida con ese toque de humor seco y sutil al que no me puedo resistir. Y me miró como si yo fuera un rompecabezas que aún no había resuelto. Debería haber reconocido esa mirada. Yo mismo la he usado. Ahora, esto es lo que Carmen creía saber sobre Rafael Herrero aquella noche de febrero: consultor acomodado, buen piso, zapatos sensatos, discreto por naturaleza. Esto es lo que era realmente cierto. 3 años antes de conocerla, había vendido discretamente una empresa de software de cadena de suministro que había construido durante 9 años a un fondo de capital riesgo en Londres por una cifra que a mi contable todavía le pone nervioso decir en voz alta. Sin nota de prensa, sin anuncio en LinkedIn, sin cena de celebración. Firmé los papeles, volví a casa en el barrio de Salamanca, pedí una buena paella, que para que conste, en Madrid es casi imposible encontrar en condiciones a domicilio, y vi un documental sobre linces ibéricos. Eso fue todo. El dinero que hace ruido atrae problemas. Había visto a suficientes hombres arruinarse persiguiendo reconocimiento como para entender que el tipo más silencioso de la sala suele ser el más peligroso. Carmen pensaba que estaba saliendo con un consultor cómodo y de bajo perfil. Estaba saliendo con un hombre que poseía participaciones en 11 empresas, tenía bienes raíces en 4 continentes en sociedades holding de las que ella nunca había oído hablar, y que no le había dicho a una sola persona su patrimonio neto real en años. Pero me estoy adelantando. Salimos durante 14 meses. Me llevó a las galas de su empresa, me presentó como su pareja brillante y discreta, como si yo fuera una especie de accesorio artesanal. Llevé bien el papel. Pantalones chinos, reloj modesto, nada llamativo. Mi amigo David me apartó a un lado en una de esas galas, unas 6 semanas antes de la boda. Corbata aflojada, por la tercera copa y con esa mirada en el rostro. Quote, te presenta como si fueras attrezzo. Lo sabes, ¿verdad? Quote, está orgullosa de mí, David Cot. Dejó su copa en la mesa. Quote, presenta los resultados del tercer trimestre de su empresa con más calidez de la que usa para presentarte a ti. Quote. Me reí y no le di importancia. Sábado, 22 de mayo de 2021. Nos casamos. Ceremonia pequeña. Idea suya. Quote, íntima. Quote, la llamó. Quote, eficiente. Quote, pensé yo, pero no lo dije. 22 personas. Las nubes bajas sobre el cielo de Madrid, como en esas mañanas de primavera que no deciden si van a ser preciosas o simplemente frías. Sus inversores enviaron flores, unas muy caras. Recuerdo haber pensado, quote, ¿por qué unos inversores enviarían flores de boda? Quote. Guardé ese pensamiento en mi cabeza. Lo guardo todo. El primer año de matrimonio fue bueno. Lo digo sinceramente. Luego llegó el mes 18. Domingo, 9 de noviembre de 2022. Ella estaba en la oficina otra vez. Yo estaba en casa revisando documentos de inversión en la mesa de la cocina. Compartíamos un disco duro en la nube para la casa, registros de impuestos, seguros, escrituras de propiedades, cosas normales. No estaba husmeando. Quiero que conste. Estaba buscando la renovación de nuestro seguro de hogar y me equivoqué de camino entrando en una subcarpeta llamada quote, archivo quote, y allí estaba, un documento titulado quote, estrategia de salida RIQOT. Mi primer pensamiento fue, quote, esa es una fuente de texto muy limpia para algo que está a punto de arruinarme el domingo. Quote. Lo abrí. Lo leí 2 veces. Luego me quedé muy quieto durante unos 4 minutos, lo cual, si me conoces, son 4 minutos más del tiempo que suelo estar quieto para cualquier cosa. 12 páginas, exhaustivo, clínico, nuestro matrimonio expuesto como una estructura de gestión de activos. Mi perfil financiero, o lo que ella pensaba que era el mío, clasificado como quote, financieramente adyacente pero legalmente separado. Quote. Una línea temporal dividida en años. Año 2, consolidar cuentas conjuntas. Año 3, aumentar su base de activos públicos. Año 5, iniciar la disolución. Y en la página 7, un nombre. Borja Castroviejo, socio en Valero Logistics. Pelo engominado, apretón de manos firme. Me había dado la mano en 3 cenas de empresa diferentes. Siempre me llamaba quote, máquina. Quote. Máquina. Cerré el portátil, fui a la cocina, hice pasta fresca desde cero porque algunas situaciones requieren el tipo de concentración que solo se consigue amasando harina. Abrí una botella de vino de la Ribera del Duero. Puse 2 servicios en la mesa. Y luego, sentado allí, en el silencio de esa cocina, entendí algo que era casi peor que la traición en sí.
No me había elegido por ella. Piénsalo. Sin presencia en redes sociales, sin perfil en Forbes, sin un ego que requiriera mantenimiento público. Un hombre que había vendido una empresa por una cifra que nadie fuera de su contable conocía y lo había celebrado con una paella a domicilio y un documental de linces. Yo era, en su cuidadosa estimación, el escondite financiero perfecto. Sus inversores hacían preguntas sobre su estilo de vida, sus gastos, su criterio. Un marido estable, modesto y de bajo perfil neutraliza ese ruido. Hace que una mujer ambiciosa parezca tener los pies en la tierra. Hace que el consejo de administración respire aliviado. Yo no era un compañero. Ni siquiera era realmente un marido. Yo era una estrategia con un anillo de boda. Y la parte más peligrosa, ella tenía razón en todo lo que creía saber sobre mí. Yo era invisible. Era silencioso. Era exactamente lo que ella había investigado. Simplemente nunca se le ocurrió investigar qué hacen los hombres silenciosos cuando son subestimados. Llegó a casa a las 8:47 de esa noche. Ikuot, algo huele muy bien Ikuot, dijo, dejando su bolso junto a la puerta. Ekuot, cacio e pepe Ekuot, die. And quote. Sientate and quote. Se sentó. Comimos, me habló de su día. Yo le hablé del mío, la versión editada. Bebimos vino. Recogí la mesa. Nos fuimos a la cama. Y mientras ella dormía, me quedé mirando al techo y tomé una decisión que me llevaría la mayor parte de 2 años ejecutar. Sin confrontaciones, sin explosiones, sin montar una escena. Porque aquí está el truco de una estafa a largo plazo. La única forma de vencerla es ejecutar una estafa aún más larga. Lo que me lleva de vuelta al viernes 3 de abril de 2023. El sobre, las 11 páginas, mis activos no verificados y presuntamente mínimos. Minimos. Casi me río a carcajadas con esa palabra. Terminé mi café, dejé la taza en la mesa, cogí el móvil y llamé al único hombre al que debería haber llamado hacía 5 meses. Guillermo Ikuot, Toro Ikuot, Serrano, mi abogado, viejo amigo, más inteligente de lo que parece, lo cual es mucho decir porque parece el típico hombre que discute con los árbitros en los partidos de fútbol de sus hijos. Llevaba conmigo desde la primera empresa. Lo cogió al segundo tono. Ikuot, Toro Ikuot, le dije, Ikuot, necesito que vengas a Madrid Ikuot. And quote. Cuando. And quote. Ikuot, lo antes posible Ikuot. Ikuot, tan malo es, Ikuot. Miré por la ventana del salón. Una hermosa mañana de viernes. El cielo despejado sobre los tejados de la ciudad. Ikuot, no Ikuot, le dije, Ikuot, está a punto de ponerse así de bueno Ikuot. And quote. Q has encontrado. And quote. Ikuot, digamos que alguien ha estado jugando al ajedrez Ikuot, dije, Ikuot, con el hombre que inventó el tablero Ikuot. Ikuot, cojo el ave esta noche Ikuot. Colgué, me serví el segundo café y contemplé Madrid en una mañana de viernes de abril. Gris, preciosa, completamente indiferente a los problemas de los demás. Ella pensaba que se había casado con un hombre modesto con una vida cómoda. Se había casado con el hombre más paciente que jamás había conocido. Y la paciencia, he aprendido, es solo venganza que aún no se ha presentado. Si llevas un rato escuchando, haznos un favor rápido. Subscribe it. Mucha gente mira los videos sin hacerlo nunca, pero a ti no te cuesta nada y para nosotros lo significa todo. Dale al botón de me gusta de paso y déjanos tus pensamientos en los comentarios. Déjame decirte algo sobre la paciencia. La mayoría de la gente piensa que es pasiva, silenciosa, incluso débil. Se equivocan. La paciencia es lo más agresivo que puede hacer un hombre. Es despertarse cada mañana sabiendo exactamente lo que viene y elegir esperar de todos modos. Elegir sonreír, elegir servir el vino y preguntar por su día y sentarte a la mesa a cenar frente a una mujer que tiene tu estrategia de salida guardada en una subcarpeta llamada Ikuot, archivo Ikuot. Y no inmutarte, ni una sola vez. Eso no es debilidad. Eso es la guerra. Toro Serrano se bajó en Atocha a la mañana siguiente de que ella me dejara ese sobre, el primer sábado de abril de 2023, con aspecto de haber dormido en el tren porque lo había hecho. Entró en mi oficina en el Paseo de la Castellana llevando un bloc de notas legal, un café malo de la estación y la expresión de un hombre que ya sabía que esto iba a ser interesante. Una oficina pequeña, un escritorio, 2 sillas, ventana orientada en la dirección equivocada, pagada en efectivo a través de una sociedad de gestión de la que Carmen nunca había oído hablar. Ella pensaba que mi oficina era la mesa de nuestra cocina. Ese era el objetivo.
Toro se sentó, dio un largo sorbo a su terrible café. Me miro. Y Kuot, habla y Kuot, dijo. Así que lo hice. Todo. El evento en febrero de 2020. Los 14 meses de noviazgo. La boda en mayo de 2021. Noviembre de 2022 cuando encontré el archivo. El nombre de Borja Castroviejo en la página 7. La línea temporal de 5 años. El acuerdo prematrimonial aterrizando en la mesa de mi cocina como una granada con el membrete de un abogado. Toro no me interrumpió. Eso es raro en Toro. El hombre interrumpe hasta a los jueces. Cuando terminé, dejó su café, se reclinó y miró al techo durante un largo momento. Y Kuot, lo documentó y Kuot, dijo en voz baja. Y Kuot, 12 páginas y Kuot, dije. Me miró directamente. Y Kuot, eso o increíblemente arrogante o increíblemente estúpido y Kuot. Y Kuot, ambas cosas y Kuot, dije, y Kuot, que es exactamente lo que vamos a usar y Kuot. Cogió su bloc de notas. Y Kuot, ¿qué quieres, y Kuot? Deslicé una sola hoja de papel sobre el escritorio. La leyó. Sus cejas subieron lentamente, como lo hacen cuando Toro Serrano, que genuinamente lo ha visto todo, ve algo nuevo. Y Kuot, lleva sentado sobre esto desde noviembre y Kuot, dijo. Y Kuot, 5 meses, Toro, he tenido tiempo para pensar. Esto va a llevar tiempo ejecutarlo y Kuot. Y Kuot, ella misma me dio el plazo y Kuot, dije. Y Kuot, año 5. Tenemos margen de maniobra y Kuot. Miró el papel una vez más. Luego hizo algo que no le había visto hacer en 15 años de trabajo juntos. Sonrió. Y Kuot, vale y Kuot, dijo, y Kuot, vamos a construir algo y Kuot. Nos pusimos a trabajar el lunes siguiente. Lo primero, una nueva entidad holding. Toro la registró en Luxemburgo durante un fin de semana. La llamamos Sierra de Gredos SL limpio, aburrido, el tipo de nombre que hace bostezar a los contables y que los abogados dejen de leer. Los nombres aburridos esconden cosas interesantes. Eso lo aprendí de la primera empresa que fundé. El primer movimiento a través de Sierra de Gredos fue el que más importó. Una participación del 12% en Valero Logistics. Su empresa, su bebé, de lo que hablaba en la cena, en las galas, en el desayuno cuando apenas estaba despierta. La pieza central de todo su plan de 5 años, el activo que estaba más decidida a proteger de mí. Compré mi parte en silencio a través de Sierra de Gredos, a través de una empresa holding secundaria que se conectaba con Sierra de Gredos. De la misma manera que una sombra se conecta a un hombre, solo visible si sabes exactamente de dónde viene la luz. Ella nunca buscó la luz. Toro dividió la compra en 3 tramos para que ninguna transacción individual hiciera saltar las alarmas de divulgación de información. Limpio, invisible, aburrido sobre el papel. Unas 8 semanas después de que ella dejara ese acuerdo prematrimonial en la mesa de mi cocina, yo era dueño de una porción silenciosa de la mismísima empresa que ella planeaba proteger de mí. Me preparó la cena esa noche y me llamó su persona favorita. Le dije que estaba llena de sorpresas. No tenía absolutamente ni idea de cuánta razón tenía. Aquí está la parte que la gente no entiende cuando cuento esta historia. Esperan que diga que me desconecté, que me volví frío, que dejé de preocuparme. No lo hice. Hice la cena, recordé nuestros aniversarios, caminé por la casa de campo con ella los domingos por la mañana como siempre habíamos hecho, le pregunté por las reuniones de su junta directiva con interés aparentemente genuino. Porque en el momento en que yo cambiara, en el momento en que ella sintiera siquiera un ligero cambio de temperatura, todo se desmoronaría y Carmen podía leer una habitación de la manera en que la mayoría de la gente lee los libros de letras grandes, sin esfuerzo, al instante. Así que no le di nada para leer. Sonreí, estuve presente, serví el vino y todos los sábados por la mañana conducía hasta el distrito financiero y desmantelaba discretamente todo lo que ella creía haber construido a mi alrededor. Nadie dijo que la venganza tuviera que parecer venganza. A veces se parece exactamente a un matrimonio feliz. Pero quiero ser sincero sobre algo, porque esta historia no trata solo de estrategia. Hubo noches, y no te diré cuántas, en las que me senté solo a la mesa de esa cocina después de que ella se hubiera ido a la cama y sentí algo para lo que no tenía un nombre claro. No era rabia, ni siquiera tristeza. Exactamente. Algo más parecido al duelo. El tipo de duelo silencioso que no se anuncia. Había amado genuinamente a esta mujer. O había amado a quien yo creía que era, que podría ser lo mismo. Lo cual podría ser peor. Hubo una noche en particular. La lluvia de diciembre golpeando las ventanas de nuestro piso en el barrio de Salamanca. Ella estaba dormida.
Yo estaba sentado en la cocina a oscuras con un vaso de whisky que no me estaba bebiendo, mirando a la nada. Y me golpeó todo de golpe. Todo el peso de la situación, no la traición, no el plan, solo el simple y estúpido hecho de que había entrado en aquel evento en febrero de 2020 y había pensado que tenía suerte. Había querido que fuera real incluso después de encontrar el archivo. Alguna parte terca y estúpida de mí había querido que fuera real. Me quedé con ese sentimiento durante unos 10 minutos. Luego tiré el whisky por el fregadero, enjuagué el vaso, volví a la cama y, a la mañana siguiente, conduje hasta el Paseo de la Castellana y seguí construyendo, porque desear que algo sea diferente y dejar que te destruya son dos decisiones muy diferentes. Yo tomé la mía. Para ese verano, me metí en el juego de la logística. Hablaba de sus proveedores constantemente durante la cena. Y Quot, el contrato de Zaragoza nos está desangrando. El transportista de Barcelona no puede alcanzar los objetivos de la última milla y Quot. Y así sucesivamente. Yo asentía, me compadecía, le rellenaba la copa. También tomaba notas. Dos de los mayores proveedores de transporte de Valero Logistics operaban con márgenes muy estrechos y buscaban discretamente socios capitalistas. Uno en Valencia, otro en Bilbao. Entré en ambos. No con participaciones mayoritarias, nada ruidoso, solo la suficiente presencia en la mesa cuando surgían las renovaciones de contratos. Lo justo para que cuando el equipo de Carmen se sentara a renegociar, las personas que tenían enfrente estuvieran conectadas a su marido a través de varias capas invisibles. Estaba negociando contra personas que me reportaban a mí. No voy a fingir que eso no me hizo sentir un poco bien. Solo soy humano. Ese otoño, Toro me llamó un jueves por la mañana. Sin saludos. Y Quot, Borja Castroviejo y Quot, dijo. Dejé mi café en la mesa. And quote, Quintain and quote. Y Quot, dirige un fondo de inversión personal paralelo. Pequeño, 8 socios comanditarios. Ha estado buscando discretamente a alguien para anclar una segunda ronda de financiación y Quot. Discretamente. Mi palabra favorita en el diccionario. And quote, Quanto. And quote, Pregante. Y Quot, 2 millones para anclar. Aceptaría menos del socio adecuado y Quot. Y Quot, conviérteme en el socio adecuado y Quot, dije. Y Quot, con distancia de seguridad, Toro. 3 capas como mínimo. No puedes saber que soy yo. Rafael, me llamaba máquina a la cara. 3 veces y Quot. Hice una pausa. Y Quot, quiero 4 capas y Quot. Toro de hecho se rió. La primera vez en meses. Y Quot, 4 capas y Quot, dijo. And quote, Entendido and quote. Para principios de invierno, yo era un socio comanditario silencioso en el fondo de inversión personal de Borja Castroviejo. El hombre cuyo nombre estaba en la página 7 de la estrategia de salida de mi esposa, el hombre que me había estrechado la mano en 3 cenas de empresa y me había llamado máquina, ahora estaba haciendo negocios conmigo sin tener la más remota idea. Tómate un segundo para asimilarlo. Para enero de 2024, el tablero se veía así: Sierra de Gredos, holding del 12% de Valero Logistics, los 2 mayores contratos de Valero, ambos operando con mi capital, el fondo de Borja Castroviejo, anclado a 4 capas de profundidad por Rafael Herrero. Y Carmen. Carmen estaba teniendo su mejor trimestre hasta la fecha. Valero Logistics estaba creciendo. Su consejo de administración estaba feliz. Sus inversores eran pacientes. No tenía ni idea de que los cimientos bajo todo lo que había construido tenían un dueño diferente. Estaba de pie en mis suelos y lo llamaba su casa. Viernes 3 de abril de 2024. Exactamente un año después del día en que ella dejó ese sobre en la mesa de mi cocina. Y Quot, todo está en posición y Quot, dijo Toro cuando llamó a las 9 de la mañana. Y Quot, ¿quieres que empiece a redactar el documento de contestación? Y Quot. Y Quot, no es una contestación y Quot, dije. Y Quot, es una revelación. Hazlo exhaustivo. Quiero que sus abogados se tengan que sentar cuando lo abran. Quiero que el socio principal se levante y cierre la puerta de su despacho. Dame 3 semanas y Quot. Y Quot, lo tienes en 2 y Quot. 2 semanas después, Toro entró en mi oficina con 47 páginas. Las dejó sobre el escritorio como si estuviera manejando algo que pudiera detonar. Leí cada página lenta y cuidadosamente. Y Quot, esto es todo. Todo y Quot, dijo Toro. Y Quot, 11 inversiones tecnológicas, 3 valoraciones de empresas unicornio, bienes raíces en 4 continentes. La red logística, ambos proveedores completamente documentados,
la participación del 12% de Sierra de Gredos en Valero Logistics y el fondo de Castroviejo. Las 4 capas totalmente rastreables. Hasta Ticket. Miré el documento. 47 páginas. Su acuerdo prematrimonial tenía 11. Ella trajo un cuchillo. Yo volví con una cocina entera diferente. And quote, envialo and quote, Deitch. La respuesta llegó unos días después, no de Carmen, sino de su abogado principal, Gonzalo Ortiz, socio senior, 23 años en derecho de familia, un hombre que por reputación lo había visto absolutamente todo. Toro me dijo que la llamada duró 6 minutos, que Ortiz habló como habla la gente cuando cada palabra es un paso sobre hielo fino. Y quote, señor Serrano y quote, dijo cuidadosamente. Y quote, el patrimonio de su cliente es considerablemente más sustancial de lo que se había entendido anteriormente y quote. Y quote, sí y quote, dijo Toro. Y quote, lo es y quote. Y quote, al señor Herrero le gustaría revisar los términos del acuerdo prematrimonial y quote. Toro me miró al otro lado del escritorio. Negué con la cabeza. Y quote, puesto que los términos son los de ella y quote, dijo Toro, y quote, el señor Herrero no cambiaría ni una palabra y quote. Largo silencio. Y quote, ya veo y quote, dijo finalmente Ortiz. Y quote, estaré en contacto y quote. Toro colgó y me miró. Y quote, ¿cómo te sientes, y quote? Preguntó. Pensé en un domingo por la tarde de noviembre de 2022. Una fuente de texto limpia en un documento que nunca estuvo destinado a mis ojos. Un techo que había mirado fijamente mientras la mujer a mi lado dormía y soñaba con el año 5. Me levanté y me puse la americana. And quote, hambriento and quote, Deitch. Y quote, vámonos a la calle Ponzano y quote. Hay un momento en toda partida larga en el que el tablero cambia. No de forma dramática, no con una explosión, ni con un discurso, ni con alguien volcando la mesa. Solo una inclinación silenciosa e irreversible, como un barco que ya ha decidido hundirse pero aún no se lo ha dicho a los pasajeros. Ese momento llegó unos días después de la llamada de Ortiz. No estuve allí cuando llamó a Carmen, pero Toro tiene un amigo en el bufete de Ortiz. Y ese amigo dijo que el socio principal cerró la puerta de su despacho, se sentó y no salió en 40 minutos. 40 minutos. He estado en suficientes negociaciones como para saber lo que significan 40 minutos a puerta cerrada. Significa que las matemáticas no cuadran como pensabas. Significa que alguien hizo un error de cálculo muy caro. Significa que el juego ha terminado. Carmen llegó a casa temprano ese miércoles por la tarde. Esa fue la primera señal. Carmen nunca llegaba a casa temprano. La mujer trataba la oficina como una segunda residencia y nuestra casa como un hotel por el que, casualmente, tenía sentimientos. Pero allí estaba, a media tarde, sentada en la mesa de la cocina de nuestro piso en el barrio de Salamanca cuando entré. Sin americana, sin el portátil abierto, sin el móvil en la mano, solo sentada. Lo supe de inmediato, pero no dejé que mi cara lo demostrara. Y quote, hola y quote, dije, dejando las llaves en la encimera. And quote, has legado pronto and quote. Me miró durante un largo momento. Me miró de verdad. Como lo hacía al principio, como si yo fuera un rompecabezas que no había resuelto. Y quote, me ha llamado Gonzalo y quote, dijo. Y quote, tu abogado, y quote. Y quote, sí y quote. Abrí la nevera, saqué una botella de agua, me tomé mi tiempo. Y quote, todo bien, y quote, dije. Y quote, Rafael, y quote. Carmen exhaló lentamente. De la misma forma en que la gente exhala cuando ha estado sosteniendo algo pesado durante horas y el cuerpo simplemente se rinde. Y quote, Sierra de Gredos y quote, dijo. Me di la vuelta, me apoyé en la encimera y la miré. Y quote, ¿qué pasa con eso, y quote? Y quote, ¿sabes qué pasa, y quote? Silencio. La cocina estaba muy silenciosa. Afuera, Madrid seguía a lo suyo. El tráfico en la calle. El perro de alguien. Una sirena lejana. Todo el mundo ordinario moviéndose como si no hubiera pasado nada. ¿Y quote? ¿Cuánto tiempo, y quote? Preguntó. Su voz era firme. Le reconozco el mérito. Incluso entonces, Carmen no se derrumbaba fácilmente. ¿Y quote? ¿Cuánto tiempo de qué, y quote? Crucé los brazos. Miré a la mujer con la que había compartido cama durante 3 años. La mujer que había documentado nuestro matrimonio como una adquisición de negocios y lo había guardado en la carpeta de archivo. Y quote, desde noviembre de 2022 y quote, dije.
Cerró los ojos solo por un segundo. Iquot, ¿cuánto? Iquot, dijo finalmente, sin darse la vuelta. Iquot, ¿cuánto qué? Iquot. Iquot, ¿cuánto tienes, Rafael? Iquot. No era realmente una pregunta. Era el sonido de una mujer haciendo cálculos matemáticos y a la que no le gustaba la respuesta. Iquot, más de lo que pensaban tus abogados Iquot, le dije. Se dio la vuelta y vi algo que no me esperaba. No era furia, ni cálculo, sino algo despojado de todo. Crudo. Por un momento, pareció una persona en lugar de una estrategia. Iquot, ¿qué quieres, Rafael? Iquot, dijo ahora más bajo. Iquot, ¿qué es lo que quieres en realidad, Iquot? La miré fijamente durante un largo rato. Pensé en la respuesta real, no en la legal. ¿Qué quería yo? Yo había querido un matrimonio de verdad. Había querido a la mujer que conocí en aquel evento de antiguos alumnos en febrero de 2020. La que se reía antes de que yo terminara el chiste. La que aparecía en las cosas. La que hacía preguntas de verdad. Pero aquella mujer había sido una actuación. Y no puedes querer recuperar algo que nunca existió. Iquot, nada que no hayas ofrecido ya Iquot, dije. Iquot, el acuerdo prematrimonial se mantiene, tus términos, cada palabra Iquot. Me miró fijamente, esperando la trampa. Iquot, tienes el 12% de mi empresa Iquot. Iquot, así es Iquot. Iquot, y los proveedores, también eres tú, y Borja Iquot. Iquot, a 4 capas Iquot, dije. Iquot, pero sí Iquot. Negó con la cabeza lentamente, no con rabia, sino con algo que parecía casi incredulidad. Iquot, construiste todo eso Iquot, dijo. Iquot, mientras vivías aquí, mientras cenabas conmigo, mientras paseabas por la casa de campo los domingos por la mañana como si todo estuviera bien Iquot. Iquot, tú estabas planeando el año 5 Iquot, dije. Iquot, yo estaba planeando el resto del tablero Iquot. Se quedó callada durante mucho tiempo, lo suficiente como para que la luz del sol que entraba por la ventana cambiara como lo hace al final de la tarde, lenta e indiferente, cubriéndolo todo a su paso. Cuando volvió a hablar, su voz había recuperado la compostura, volvía a ser la Carmen que yo conocía, la controlada, la directora ejecutiva. Pero sus ojos eran diferentes. Iquot, te subestimé Iquot, dijo. Le sauve la mirada. Iquot, sí Iquot, respondí. Iquot, lo hiciste Iquot. Asintió una vez, cogió su bolso y salió de la cocina. Escuché la puerta principal cerrarse. Me quedé en la ventana un rato, mirando a la misma calle que ella acababa de mirar. No se sentía como ganar. No exactamente. Se sentía como si algo estuviera terminando, algo que debería haber terminado de manera diferente desde el principio. Me serví un vaso de agua, me lo bebí de pie en el fregadero. Luego llamé a Toro. Iquot, lo sabe Iquot, dije. Iquot, ¿cómo se lo ha tomado, Iquot? Lo pensé por un segundo. Iquot, como ella misma Iquot, dije. Iquot, hasta el final Iquot. Los procedimientos formales de disolución comenzaron la semana siguiente. Toro y Gonzalo Ortiz se sentaron frente a frente en una sala de conferencias en el piso 34 de un edificio en el Paseo de la Castellana, a 3 calles de mi oficina de los sábados por la mañana, lo cual me pareció secretamente satisfactorio. El acuerdo prematrimonial que Carmen había redactado protegía todo lo que había declarado públicamente. Sus bienes raíces, sus cuentas personales, su capital declarado en Valero Logistics. No decía nada, ni una sola palabra, sobre Sierra de Gredos, nada sobre los proveedores de transporte, nada sobre el fondo de Castroviejo. Porque ella había escrito ese acuerdo prematrimonial en un mundo donde Rafael Herrero era un consultor cómodo y de bajo perfil con activos mínimos, se había protegido contra el hombre con el que creía haberse casado. No tenía protección contra el hombre con el que se casó en realidad. Toro me dijo más tarde que Ortiz se sentó al otro lado de la mesa con cara de intentar resolver un rompecabezas en el que alguien le había cambiado discretamente la mitad de las piezas. Iquot, su acuerdo prematrimonial es hermético Iquot, le dijo Toro amablemente. Iquot, todos los activos que su cliente incluyó en la lista están totalmente protegidos Iquot. Iquot, ¿y los activos de él, Iquot? Preguntó Ortiz. Iquot, no están en la lista Iquot, dijo Toro. Iquot, por lo tanto, no están sujetos al acuerdo Iquot. Iquot, ella impugnará Iquot. Iquot, ¿bajo qué motivos, Iquot? Dijo Toro. Iquot, ella lo redactó Iquot. Ortiz no tuvo respuesta para eso. Carmen tampoco.
Los papeles se firmaron un martes por la mañana a finales de mayo de 2024. Me mudé de nuestra casa en el barrio de Salamanca esa misma semana. Contraté a 2 chicos de mudanza, me llevé lo que era mío y dejé todo lo que era de ella exactamente donde lo había puesto. Limpio. Efficient. Ella habría apreciado la eficiencia si no le estuviera ocurriendo a ella. Alquilé un piso en el barrio de Chamberí, planta 15, con vistas al skyline, a la ciudad, toda esa metrópolis brillante e indiferente extendida como si estuviera presumiendo. Me quedé frente a esa ventana la primera noche con una copa de Ribera del Duero y sentí algo que no había sentido en casi 2 años. Calma. Todavía no estaba feliz, exactamente. No estaba triunfante, solo en calma, como una habitación después de que un largo ruido finalmente se detiene y te das cuenta de lo fuerte que había sido todo el tiempo. Ese tipo de calma. Ese verano, la junta directiva de Valero Logistics convocó una sesión de emergencia. La participación del 12% de Sierra de Gredos, ahora pública a través de la presentación de los documentos de divorcio, había provocado ondas expansivas en la comunidad de inversores. El inversor institucional que había sido paciente durante 2 años, el mismo que había enviado las costosas flores de boda ya por mayo de 2021, solicitó de repente una reunión formal. Por fin entendí por qué los inversores envían flores de boda. No estaban celebrando un matrimonio. Estaban protegiendo una inversión. Preguntas a las que Carmen no podía responder limpiamente. Una junta directiva que se estaba quedando sin paciencia. Borja Castroviejo dimitió de Valero Logistics unas semanas más tarde. La razón oficial fue IQOT, búsqueda de proyectos personales IQOT. La razón real fue que su fondo de inversión personal, anclado a 4 capas de profundidad por Rafael Herrero, se había convertido en una conversación que él no podía terminar limpiamente. Nunca hice ni una sola llamada telefónica para que eso sucediera. No tuve que hacerlo. A finales de verano, la junta directiva de Valero Logistics se puso en contacto con Toro. No en un tono de confrontación, sino casi pidiendo disculpas. Buscaban estabilidad. La participación de Sierra de Gredos exigía respeto. IQOT, ¿consideraría el señor Herrero un cargo formal? IQOT. Toro me lo reenvió sin comentarios. Lo leí 2 veces. Pensé en un miércoles por la noche de febrero de 2020. Una mujer con un vestido negro apareciendo a mi lado en un evento del IE Business School como si hubiera estado allí todo el tiempo. Una sonrisa con términos y condiciones que yo nunca acepté. IQOT, no está socializando con nadie IQOT, me había dicho. No lo estaba haciendo, pero estaba prestando atención a cada una de las personas en la sala. Llamé a Toro. IQOT, diles que aceptaré la presidencia del Consejo IQOT, dije. IQOT, no el papel de asesor. La presidencia, la de alguien que realmente construyó la empresa IQOT. IQOT, ¿sabes que ella va a ver ese anuncio IQOT? Dijo Toro. IQOT, lo sé IQOT. Y miré a la ciudad desde mi piso de Chamberí. Las torres iluminadas a última hora de la tarde, las nubes entrando sobre el cielo como siempre lo hacen, lentas, inevitables, completamente indiferentes. IQOT, no es nada IQOT, dije. IQOT, son solo negocios IQOT. Un domingo por la mañana, a principios de septiembre de 2024, leí sobre el anuncio de la presidencia de Valero Logistics en la sección de economía mientras tomaba un café en una pequeña cafetería de Chamberí. Buen espresso. Nadie sabía quién era yo. Esa sigue siendo mi parte favorita. David llamó a las 10 de la mañana. IQOT, he visto la noticia IQOT, me dijo. IQOT, buenos días, David Cot. IQOT, Rafael IQOT, hizo una pausa. IQOT, te lo dije. Te dije que sus intenciones eran calculadas. Te dije que su intención podría ser algo que no sabías IQOT. IQOT, lo hiciste IQOT, dije. IQOT, tenías razón IQOT. IQOT, ¿y ahora qué, IQOT? IQOT, ahora, IQOT, dije, IQOT, ahora me termino mi café. Eso es todo, David Ot. Dejé la taza en la mesa. Construí lo que construí. Protegí lo que protegí. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. IQOT, ¿y estás bien, IQOT? Pensé en eso. Lo pensé de verdad. La noche de diciembre con el whisky que no me bebí. El techo que miré fijamente. La pasta que hice para 2 un domingo de noviembre de 2022. Mientras un documento de 12 páginas reposaba a 1 metro de mí sobre el escritorio, pensé en lo que había querido y en lo que había obtenido a cambio, y en cómo a veces esas 2 cosas, incluso cuando son completamente diferentes, de alguna manera acaban sumando algo con lo que puedes vivir.
Y quote, sí quote, dije, y quote, estoy bien.